Nuestro problema nos dice lo siguiente. Nos situamos en el año 2038, ¿de acuerdo? Y suponemos que en ese año existen ya hoteles en el espacio que están anexados, es decir, unidos a la Estación Espacial Internacional. Ese es un proyecto que se ha iniciado en los últimos años por el gobierno ruso. Así pues, supongamos que un grupo de amigos, tenemos aquí los nombres, Violet, Paul, Carol, Glory, Lucy, Victor, se encuentran de vacaciones en uno de estos hoteles, ¿de acuerdo? Y todos ellos han sido grandes estudiantes en el instituto en el año 2018 y conocen que el aire puro está compuesto de aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 22% de oxígeno y otros gases. Así, se les plantea una especie de atracción turística que consiste en lo siguiente. La habitación donde ellos se alojan necesita llenarse de 100 litros de aire puro. Recordar la proporción de aire puro, 78% de nitrógeno, 22% de oxígeno y otros gases. ¿Para qué? Pues para poder sobrevivir en esa habitación. ¿Y qué les suministra ese aire puro? Pues 2 tanques de alimentación que están llenos de nitrógeno en las siguientes proporciones que decimos a continuación. El tanque 1, la mitad, es decir, un 50% de nitrógeno, y el tanque 2, un 80% del mismo. La pregunta que se hacen es la siguiente. Tienen que averiguar la cantidad de litros que es necesario que contenga cada uno de los tanques, es decir, la cantidad del tanque 1 y la cantidad del tanque 2 de litros, para que la mezcla resultante produzca los mencionados 100 litros para sobrevivir. Aproximaremos el resultado redondeando a las centésimas. Bien, fijaros que el problema lo tenemos aquí planteado. El aire puro es un 78% de nitrógeno y el resto de oxígeno y otros gases. Vamos a escribir O como todo ese suceso, oxígenos y otros gases. Y el tanque 1 tiene un 50% de nitrógeno y el tanque 2 un 80% de nitrógeno. La pregunta es ¿cuántos litros debe contener cada tanque para que la mezcla me dé los 100 litros? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar un sistema de ecuaciones. Lo primero que teníamos que hacer era escribir que X e Y, es decir, las incógnitas, ¿vale? En el caso de 2 incógnitas, ¿a qué le llamamos X y a qué le llamamos Y? Como me dice, lo tenemos subrayado además, de cada tanque, X será los litros que debe contener el tanque 1 y la Y será pues los litros que debe contener el mencionado tanque 2. Esta sería la etapa de la identificación de las incógnitas. En segunda instancia tenemos que aplicar los porcentajes aquí, es decir, si yo tengo, antes de seguir con el sistema de ecuaciones, si yo tengo 100 litros y el 78% es nitrógeno, entonces ¿cuántos litros serán nitrógeno y cuántos serán oxígenos y otros gases? 78 litros nitrógeno y 22 litros oxígeno y otros gases. Y ahora ya podemos empezar a hacer el sistema de ecuaciones. La primera ecuación es muy sencilla. El número de litros que contiene el tanque 1 más el número de litros que contiene el tanque 2, ¿cuánto tiene que ser? 100. X más Y, muy bien, tiene que ser igual a 100. Y ahora viene la que es un poquito más complicada, y son las proporciones de nitrógeno. Nitrógeno hay 78 litros, pero los porcentajes, recordar que el 50% es 0,5, el 80% es 0,8, y todo porcentaje siempre está aplicado a algo, es decir, el 50% está compuesto por nitrógeno, ¿en qué tanque? En el tanque 1. ¿Y cómo le hemos llamado a los litros que contiene el tanque 1? X. De manera que 0,5 X será los litros de nitrógeno que hay en el tanque 1. Y si le sumo la proporción 0,8 de los litros del tanque 2, tendré entonces mis mencionados 78 litros. ¿Vale? Podría hacer también la proporción para el oxígeno,
pero tendríamos una ecuación más que no nos aportaría nada. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. De manera que lo más cómodo, os mencionaba ayer, si queremos quitar los decimales porque nos incomodan en nuestro cálculo, es multiplicar por 10, pero toda la ecuación, es decir, los dos miembros. Multiplico por 10 para correr la coma, es decir, mi 0,5x se convertirá en 5x, mi 0,8y se convertirá en 8y y 78 se convertirá en 780. X más y igual a 100, no le toco, queda como está. Con lo cual tengo que resolver el mencionado sistema. Hasta aquí tendríais la mitad de la nota y el resto pues es resolver el sistema por el método que consideréis más apropiado. Método de sustitución, por ejemplo, de manera que tenemos que despejar la y, esto ya lo hemos visto más veces, es decir, la x está sumando, pasaría restando, ¿vale? Y una vez que tengo la y, tengo que sustituirlo en la y, pero en la otra ecuación, es decir, me quedaría 5x más 8 por 100 menos x igual a 780. De manera que tendría que deshacer el paréntesis, es decir, 8 por 100, que son 800, 8 por menos x, que sería menos 8x, igual a 780. Tengo una ecuación de primer grado, las x a un lado, los números al otro lado. 5x menos 8x, ¿cuánto es? Menos 3x. Y al otro lado me queda 780, lo vamos a escribir, 780 menos 800. Vamos a hacer el cálculo, menos 3x sería menos 20. Y ahora podemos pasar directamente este menos 3 que está multiplicando, dividiendo hacia el otro lado y me quedaría menos 20 entre menos 3. Menos por menos, más, y 20 entre 3 nos da, ¿cuánto? 6,6 periodo, ¿de acuerdo? Que si lo aproximamos con dos cifras decimales, esta aproximación sería 6,67 litros, ¿vale? Ahora, ¿qué le habíamos llamado X? Revisadlo. X le habíamos llamado litros que había en el tanque 1. De manera que lo puedo hacer mentalmente o me voy a esta ecuación. Si quiero calcular Y, será 100 menos, con esa aproximación, 6,67 sería ¿cuánto? 93. ¿Con qué? Venga, cálculo mental. 33. ¿De acuerdo? Que sería una aproximación también. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que entonces el resultado sería 93,33 litros que habría en el tanque ¿qué? En el tanque 2. Esto sería en el tanque 2 aproximadamente y esto sería en el tanque 1. Al final tenemos que responder exactamente a lo que me preguntan, es decir, la respuesta sería... entonces tenemos que contestar como dice, es decir, es necesario llenar el tanque 1 de... Nos vamos a la X, 6,67 litros y el tanque 2 de 93,33 litros.